Libro, Cristo en su santuario. Capítulo 8. Nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo. El asunto del santuario fue la llave que reveló el misterio del chasco de 1844. Exhibió todo un sistema de verdades, relacionado y armonioso, que mostraba que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Así como los discípulos de Jesús, después de la noche terrible de su angustia y chasco, se regocijaron viendo al Señor, así se regocijaron los que habían mirado con fe su segunda venida. Habían esperado que aparecería en gloria para recompensar a sus siervos. Como sus esperanzas fuesen chasqueadas, perdieron de vista a Jesús, y como María al lado del sepulcro, exclamaron, «Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Después, en el lugar santísimo, contemplaron otra vez a su compasivo sumo sacerdote, listo para aparecer como su Rey y Libertador. La luz del santuario iluminaba el pasado, el presente y el futuro. Supieron que Dios los había guiado por medio de su providencia infalible. Aunque, como los primeros discípulos, ellos mismos no lograron entender el mensaje que daban, este había sido correcto en todo sentido. Al proclamarlo habían cumplido el propósito de Dios, y su labor no había sido en vano en el Señor. Reengendrados a esperanza viva, se regocijaron con alegría inefable y gloriosa. Juan 8 y 20, 13, 1 Pedro 1, 3, 8, BJ. Tanto la profecía de Daniel 8 y 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no había estado en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el evento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Debido a este error los creyentes habían sufrido un chasco, sin embargo se había cumplido todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el mismo momento en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas se había realizado el evento que estaba predicho por el mensaje, y que debía cumplirse antes que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos. Cristo había venido, no a la tierra, como ellos lo esperaban, sino, como estaba simbolizado en el tipo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel lo representa como viniendo en ese tiempo al anciano de días, estaba mirando en visiones de la noche, y he aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre, y vino, no a la tierra, sino al anciano de días, y lo trajeron delante de él. Daniel 7 y 13, vm. Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías, repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, es decir, el ángel del pacto, en quien os deleitéis, he aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3, 1, vm. La venida del Señor a su templo fue repentina, inesperada, para su pueblo. Este no lo esperaba allí. Ellos esperaban que viniese a la tierra, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio. 2 Tesalonicenses 1, 8, vm. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su mente hacia el templo de Dios en el cielo, y mientras siguiera por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio en ese lugar, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la Iglesia otro mensaje de advertencia e instrucción. El profeta dice, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Malaquías 3, 2, 3, NVI. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres, purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por medio de la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal.
Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14. Cuando esta obra haya sido consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad, y como en los años de remotos tiempos. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí a su regreso será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. Entonces ella aparecerá, como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Malaquías 3, 4, vm, Efesios 5 y 27, vm, Cantares 6 y 10. Además de la venida del Señor a su templo, Malaquías también predice su segundo advenimiento, su venida para la ejecución del juicio, en estas palabras: yo me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo expeditivo contra los hechiceros y contra los adúlteros, contra los que juran con mentira, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen agravio al forastero sin ningún temor de mí, dice Yahvé Sebaot. Malaquías 3, 5, BJ Judas se refiere a la misma escena cuando dice: mirad, el Señor ha venido con sus santas miríadas, para realizar el juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que realizaron y de todas las palabras duras que hablaron contra él los pecadores impíos. Judas 14, 15, BJ. Esta venida y la del Señor a su templo son eventos distintos que han de realizarse por separado. Fundamentos bíblicos. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8 y 14, la venida del Hijo del Hombre a donde está el anciano de días, tal como se la presenta en Daniel 7 y 13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo evento, y eso también está representado por la venida del novio a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes según Mateo 25. En el verano y otoño de 1844 se hizo esta proclama: ahí viene el novio. Se conocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y las fatuas. La una esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro; la otra, presa del temor y obrando por impulso, se había dado por satisfecha con una teoría de la verdad pero estaba destituida de la gracia de Dios. En la parábola, cuando vino el novio, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del novio, presentada aquí, se verifica antes de la boda. La boda representa la recepción por parte de Cristo de su reino. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a Juan: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. El profeta agrega: me llevó en el espíritu y me mostró la ciudad, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. Apocalipsis 21, 9, 10, NVI. Entonces, claramente, la novia representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del novio son un símbolo de la iglesia. En el Apocalipsis se dice que el pueblo de Dios son los invitados a la cena de las bodas. Apocalipsis 19, 9. Si son los invitados, no pueden representar también a la novia. Cristo, según lo consigna el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo dominio, gloria y reino, recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Daniel 7 y 14, Apocalipsis 21, 2, NVI. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria, como Rey de reyes y Señor de señores, para redimir a los suyos, quienes se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob a la mesa en su reino, Mateo 8 y 11, Lucas 10 y 30, para participar de la cena de las bodas del Cordero. La proclama, ahí viene el novio, en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el inmediato advenimiento del Señor. En el tiempo señalado vino el novio, no a la tierra, como el pueblo lo esperaba, sino al anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas.
Y se cerró la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo mientras que ellas están en la tierra. Los seguidores de Cristo han de esperar a que su Señor vuelva de la boda. Mateo 25, 10, NVI, Lucas 12 y 36, VM. Pero deben entender su obra, y seguirlo por fe mientras entra a la presencia de Dios. Es en este sentido que se dice que ellos entran a las bodas. Según la parábola, las que tenían aceite en sus vasijas junto con sus lámparas fueron quienes entraron a las bodas. Los que, junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras, también tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y quienes en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia y escudriñaban la Biblia en busca de más luz, fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y el cambio de ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, y siguen por fe a Cristo mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, todos ellos están representados como quienes entran a las bodas. En la parábola de Mateo 22, se emplea la misma figura de las bodas, y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse estás entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan la vestimenta de bodas, el manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Mateo 10 y 11, Apocalipsis 7 y 14. Al que se le encuentra defectuoso se lo echa fuera, pero todos los que al ser examinados resultan tener la vestidura de bodas son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar de su reino y sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres, de determinar quiénes están preparados para el reino de Dios, es la del juicio investigador, la obra final en el santuario celestial. Cuando haya terminado esa obra de investigación, cuando se haya examinado y fallado los casos de quienes en todos los siglos han profesado ser seguidores de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador, hasta el momento en que quedará terminada la gran obra en favor de la salvación del hombre. El servicio en los dos compartimientos. En el servicio del santuario terrenal, que, como ya vimos, es una figura del que se efectúa en el celestial, cuando el sumo sacerdote entraba el día de la expiación en el lugar santísimo cesaba el servicio en el primer departamento. Dios mandó, nadie debe estar en la tienda de reunión cuando Aarón entre a hacer la expiación dentro del santuario, hasta que salga. Levítico 4 y 17, BJ. Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de expiación, cesó su ministración en el primer departamento. Pero cuando terminó el ministerio en el primer departamento, comenzó el ministerio en el segundo departamento. Cuando en el servicio típico el sumo sacerdote salía del lugar santo en el día de la expiación, se presentaba ante Dios para ofrecer la sangre de la ofrenda por el pecado en beneficio de todo israelita que se arrepintió verdaderamente de sus pecados. Así también Cristo, habiendo terminado solo una parte de su obra como intercesor nuestro, entró en otra parte de la obra, y aún sigue ofreciendo su sangre ante el Padre en favor de los pecadores. Este asunto no lo entendieron los adventistas de 1844. Después que transcurriera la fecha en que se esperaba al Salvador, siguieron creyendo que su venida estaba cercana, sostenían que habían llegado a una crisis importante y que había cesado la obra de Cristo como intercesor del hombre ante Dios. Les parecía que la Biblia enseñaba que el tiempo de gracia para el hombre terminaría un poco antes de la misma venida del Señor en las nubes del cielo. Eso parecía evidente a partir de los textos bíblicos que indican un tiempo cuando los hombres buscarán, golpearán y clamarán a la puerta de la misericordia, sin que ésta se abra. Y se preguntaban si la fecha en que habían esperado la venida de Cristo no señalaba más bien el comienzo de ese periodo que debía preceder inmediatamente a su venida. Habiendo advertido de la proximidad del juicio, consideraban que habían terminado su labor por el mundo, y perdieron su obligación de trabajar por la salvación de los pecadores, en tanto que las mofas atrevidas y blasfemas de los impíos les parecían una evidencia adicional de que el Espíritu de Dios se había retirado de los que rechazaran su misericordia. Todo esto los confirmaba en la creencia de que el tiempo de gracia había terminado, o, como decían ellos entonces, que la puerta de la misericordia estaba cerrada. Se abre otra puerta.
Pero una luz más intensa surgió de la investigación de la cuestión del santuario. Vieron entonces que tenían razón al creer que el fin de los 2300 días, en 1844, había marcado una crisis importante. Pero si bien era cierto que se había cerrado esa puerta de esperanza y misericordia por la cual los hombres habían encontrado acceso a Dios durante 1800 años, otra puerta se les abría, y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Una parte de su ministerio había terminado, tan solo para dar lugar a otra. Aún había una puerta abierta al santuario celestial, donde Cristo estaba oficiando en favor del pecador. Entonces vieron la aplicación de las palabras de Cristo en el Apocalipsis, dirigidas a la iglesia correspondiente al mismo tiempo en que ellos vivían. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3, 7, 8. Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio no les beneficia. Los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo de la primera venida de Cristo, y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no pudieron recibir perdón a través de Él. Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en total oscuridad y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Había cesado el ministerio de tipos y sombras. La puerta por la cual anteriormente los hombres habían encontrado acceso a Dios ya no estaba abierta. Los judíos se habían negado a buscarlo de la única manera en que podía ser encontrado entonces, a través del sacerdocio en el santuario celestial. Por consiguiente, no encontraron comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. No tuvieron conocimiento de Cristo como el sacrificio verdadero y el único mediador ante Dios, de ahí que no pudiesen recibir los beneficios de su mediación. La condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los descuidados e incrédulos entre los profesos cristianos, quienes desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todo Israel debía reunirse alrededor del santuario y humillar sus almas de la manera más solemne ante Dios, con el fin de poder recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. Cuanto más esencial es que en nuestro antitípico día de la expiación entendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes se requieren de nosotros. El trágico resultado de rechazar el mensaje de advertencia de Dios. Los hombres no pueden rechazar impunemente las advertencias que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en los días de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que consideraran ese mensaje. Por el hecho de que ellos habían rechazado la advertencia, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora y ellos perecieron en las aguas del diluvio. En tiempos de Abraham la misericordia cesó de rogar a los culpables habitantes de Sodoma, y todos, excepto Lot con su esposa y 2 hijas, fueron consumidos por el fuego enviado del cielo. Otro tanto aconteció en días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de esa generación, vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 11 y 38. Al considerar los últimos días, el mismo poder infinito declara respecto de los que no aceptan el amor de la verdad que los hubiera salvado, por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. 2 Tesalonicenses 2, 10-12, BJ. A medida que rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios les retira su espíritu y los abandona a los engaños que aman. Pero Cristo aún intercede por el hombre, y se otorgará luz a los que la busquen. Aunque esto no lo entendieron al principio los adventistas, les resultó claro después, a medida que los pasajes bíblicos que definen la verdadera posición de ellos empezaron a hacerse inteligibles. Cuando pasó la fecha fijada para 1844, hubo un periodo de gran prueba para los que aún sostenían la fe adventista. Su único alivio en lo concerniente a determinar su verdadera situación fue la luz que dirigió su mente hacia el santuario celestial.
Algunos renunciaron a su fe en los primeros cálculos de los periodos proféticos, y atribuyeron a seres humanos o agentes satánicos la poderosa influencia del Espíritu Santo que había acompañado al movimiento adventista. Otros sostenían firmemente que el Señor los había guiado en su experiencia pasada, y mientras esperaban, velaban y oraban para conocer la voluntad de Dios, vieron que su gran sumo sacerdote había empezado a desempeñar otro ministerio, y siguiéndolo por fe, fueron guiados a ver también la obra final de la Iglesia. Lograron un entendimiento más claro de los mensajes de los dos primeros ángeles, y fueron preparados para recibir y dar al mundo la solemne advertencia del tercer ángel de Apocalipsis 14, seguridad y paz en el conflicto de los siglos, 476 a 485. El santuario y el sábado. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis 11 y 19. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, el segundo departamento del santuario. En el servicio del tabernáculo terrenal, que servía como copia y sombra del que está en el cielo, este departamento solo se abría en el gran día de la expiación para la purificación del santuario. Por tanto, el anuncio de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial se abrió en 1844. Cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio inicio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el tema del santuario, llegaron a entender el cambio en el ministerio del Salvador, y vieron que Jesús entonces estaba oficiando ante el arca de Dios y ofreciendo su sangre en beneficio de los pecadores. El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía las dos tablas de piedra, en que estaban grabados los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley, y la presencia de estos preceptos divinos le daba su valor y carácter sagrado. Cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo, se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada, es la ley que fue promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo sobre las tablas de piedra. La ley de Dios en el santuario celestial es el gran original, del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y registrados por Moisés en el Pentateuco eran una copia exacta. Los que llegaron a entender este punto importante fueron inducidos a ver el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Vieron, como nunca antes, la fuerza de las palabras del Salvador, mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán. Mateo 5 y 18, vm. Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, una transcripción de su carácter, debe permanecer para siempre como fiel testigo en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto y ni una tilde han sido cambiados. Dice el salmista, tu palabra, Señor, es eterna, y está firme en los cielos. Todos sus preceptos son dignos de confianza, inmutables por los siglos de los siglos. Salmos 89, 37, NVI, 119, 89, 111, 7, 8, NVI. En el corazón mismo del Decálogo está el cuarto mandamiento, tal cual fue proclamado originalmente, recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó, por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Éxodo 20, 8-11, BJ. El Espíritu de Dios impresionó los corazones de esos estudiosos de su palabra. Fueron impelidos por la convicción de que, ignorantemente, habían transgredido ese precepto al pasar por alto el día de descanso del Creador. Empezaron a examinar las razones por las cuales se guardaba el primer día de la semana en lugar del día que Dios había santificado. No pudieron encontrar en las Escrituras prueba alguna de que el cuarto mandamiento hubiese sido abolido o de que el día de reposo hubiese cambiado, la bendición que desde un principio santificaba el séptimo día no había sido nunca revocada. Habían estado buscando honestamente conocer y hacer la voluntad de Dios, ahora, al verse transgresores de la ley divina, sus corazones se llenaron de pena y manifestaron su lealtad a Dios guardando su santo sábado.
Muchos e intensos fueron los esfuerzos hechos para derribar su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o copia del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era una transcripción exacta de la ley guardada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial involucraba reconocer las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras que revelaban el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Los hombres trataron de cerrar la puerta que Dios había abierto y de abrir la que él había cerrado. Pero, el que abre, y ninguno cierra, y ninguno abre, había declarado, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Apocalipsis 3, 7, 8, vm. Cristo había abierto la puerta, o ministerio, del lugar santísimo, la luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial, y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley allí guardada, lo que Dios había establecido, nadie podía derribarlo. Los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios encontraron que estas eran las verdades presentadas en Apocalipsis 14. Los mensajes de este capítulo constituyen una triple advertencia, que sirve para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. La declaración, ha llegado la hora de su juicio, indica la obra final del ministerio de Cristo para la salvación de los hombres. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el cese de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. La obra del juicio que comenzó en 1844 debe continuar hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos, de aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda, teman a Dios y denle gloria, adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. El resultado de una aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 7, NVI, 12. Con el fin de estar preparado para el juicio, el hombre tiene que guardar la ley de Dios. Esta ley será el patrón para medir el carácter en el juicio, seguridad y paz en el conflicto de los siglos, 486 a 489. Los que recibieron la luz relativa al santuario y a la inmutabilidad de la ley de Dios se llenaron de alegría y admiración al ver la belleza y armonía del sistema de verdad que se revelaba a su entendimiento, seguridad y paz en el conflicto de los siglos, 506, 507. Preguntas para estudiar. 1. ¿Cuál fue la clave que aclaró el misterio de la desilusión de 1844, Pac. 99? 2. Mencione dos versículos bíblicos que señalan el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Pax. 99, 100. 3. ¿Qué venida de Cristo es la que se describe en Daniel 7 y 13 y Malaquías 3, 1, Pac. 100? 4. Mientras se eliminan los pecados de los creyentes arrepentidos del santuario celestial, ¿qué obra especial de purificación debe realizarse entre el pueblo de Dios en la tierra? Pax. 100, 101. 5. Que dos clases de personas, representadas por las vírgenes prudentes y fatuas, existían entre los creyentes adventistas del verano y el otoño de 1844, Pax. 101, 102. 6. ¿Quién es la novia de Cristo? Pac. 102. 7. ¿Quiénes son los invitados a la boda? Pac. 103. 8. ¿Qué figura emplea la parábola de Mateo 22 para representar la obra del juicio? Pac. 103. 9. ¿Por qué, por algún tiempo después del chasco, los adventistas dejaron de preocuparse por la salvación de los pecadores? Pax. 104, 105. 10. Inmediatamente después del chasco, ¿cuál fue la interpretación adventista en cuanto a la puerta cerrada? Pax. 104, 105. 11. ¿Qué se entendió luego por la puerta abierta, y quién la había abierto? Pax. 105, 106. 12. Al abrirse el templo del cielo, ¿qué se reveló? Pax. 107, 108. 13. ¿Qué relación existe entre la ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial y la ley depositada en el arca del santuario terrenal? Pax. 108, 109.
14. ¿A qué ferviente estudio de la Biblia condujo esta revelación de la ley de Dios? Pax 109, 110.